Pues ya estamos de vuelta, era prometido, eran 2 o 3 minutitos hasta que hemos recopilado a todo el equipo. Hoy ya están aquí con nosotros Álvaro Romero, sí, ¿no? No me he equivocado. Nada, muy bien. A Eduardo Balchavarís, el presidente de la UPTA, y a Sonia Vivas, que ya estuvo con nosotros la semana pasada. Y bueno, hoy vamos a hacer un debate sobre la judicialización de la política y para esto, como sabéis, como ya os explicamos la semana pasada, pues alguien de Diario 16 nos escribe una pequeña editorial y para, bueno, pues anteponer un poco el tema y contextualizarlo todo. Bea, por favor, adelante, la cámara es tuya, tuyos son los honores. A ver qué os parece y si esto nos da para debatir, que yo creo que sí, porque el tema tiene miga. La politización de la justicia y la judicialización de la política. Se entiende por el lawfare el abuso de las leyes y sistemas judiciales occidentales para lograr fines estratégicos que ya pueden ser militares o políticos. Actualmente estamos viviendo un proceso sorprendente. Los jueces se dedican a dictar sentencias sobre cuestiones de índole política y los políticos se dedican a presentarse como partes denunciantes en procesos judiciales. ¿Qué problemas genera esto? Indudablemente la justicia se dedica a juzgar cuestiones que deberían dirimirse en los parlamentos, resolviendo las cuestiones políticas en base a criterios democráticos, y los partidos políticos deberían aprender a solventar sus desavenencias sin tener que recurrir a las togas, que a su vez son seleccionadas también bajo criterios más ideológicos que de méritos en la carrera judicial. En Cataluña y en el País Vasco esto se conoce desde hace demasiado tiempo, concretamente el uso de la vía judicial para atacar ideas, proyectos, partidos políticos mediante sentencias condenatorias que han cerrado periódicos, que han ilegalizado partidos. Durante la pandemia del COVID hemos visto cómo se ha intentado hacer lo mismo con el propio gobierno. Lo cierto es que nadie reconocerá nunca que persigue a sus enemigos políticos a través de la vía judicial. Se amparará siempre en el imperio de la ley y, sin embargo, la ley emana de los representantes públicos en las cámaras legislativas. Recuerden cuando, conforme a la legalidad vigente, se aprobó el Estatut catalán y fue, a través del Tribunal Constitucional, cómo se sesgó el texto y después se aplicó a la ciudadanía que no lo había refrendado con las modificaciones realizadas. Y esto, precisamente, es contrario a la propia ley. No es nuestro país el único donde se aplica el lawfare. Lo hemos visto con Lula da Silva, lo hemos visto con Correa y lo estamos viendo también con Evo Morales. Por desgracia, no deja de hacerse, sino que cada vez está más presente. En el juicio del Procés, en el Bateragune y también actualmente la persecución a activistas, periodistas, cantantes, es la nueva caza de brujas del siglo XXI. Ahora ya no se hacen las plazas, sino en algunas sedes judiciales, que en entornos vetustos nos recuerdan que, por desgracia, la justicia no es igual para todos. Los hay a los que no les pueden juzgar y el principio de presunción de inocencia brilla por su ausencia y serás condenado por los medios afines antes de que se dicte sentencia. ¿Qué os parece? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Hombre, fantástico, maravilloso, como siempre, es un placer escucharte y no puedo decir otra cosa que estar en total sintonía con lo que dices, sobre todo porque lo estamos viviendo en nuestras carnes. Aquí, acordaros que la semana pasada hablábamos de casos muy importantes que salieron y que estaban, bueno, pues a expensas de judicializarse, pero que la política se encargó de meterlos dentro de los juzgados. Ahora tenemos casos que todos conocemos en los que, dependiendo por dónde vayan transitando los intereses de determinados partidos políticos, son los jueces los que terminan de resolver lo que debiera de resolver el Congreso de los Diputados, el Senado, lo que tendría que resolver la voz del pueblo. Y al final esto lo que se convierte es que no hay una separación de poderes, hay prácticamente un único poder que está por encima del resto, que es el que declara las sentencias y el que al final parece que es el que tiene la decisión sobre todas las materias que se producen en nuestro país. Por lo tanto, estoy absolutamente de acuerdo con nuestra relataria y que nos ilustra todas las semanas con estas opiniones que son compartidas. Sonia, perdona, Pedro, Sonia. ¿Qué tal? Bueno, Bea, como siempre, brillante. A mí me gustaría poner una cuestión sobre la mesa, que hay una diferencia, entiendo yo, en lo que es la judicialización de la política, porque vivimos en un sistema que es corrupto per se y que, lógicamente, es necesario
llevar a los tribunales a los grandes ladrones y a los grandes depredadores de lo común. Eso es algo que yo considero, bajo mi punto de vista, lícito, que los partidos políticos se personen en esas causas para impulsarlas y para que se esclarezca la verdad y para llegar al fondo de determinadas situaciones. Después hay una judicialización de la política que tiene que ver con las ideas y eso es diferente. Quiero decir, cuando se judicializan a través del sistema judicial, se intenta callar la boca, se intenta presionar para que las ideas finalicen, como hemos visto todo el tema, por ejemplo, del procés, ¿no? Que ha sido flagrante, o asuntos tan complejos como el de Alsasua, donde está plagado de irregularidades, de testigos que dicen otras cosas y demás, y luego eso se judicializa y se hace, y hay partidos que toman la palabra en cuestiones que tienen que ver con ideas. Es ahí donde yo considero que está el problema, y es ahí donde, sobre todo, la derecha hace lo propio porque el sistema le pertenece, porque la estructura le pertenece, porque la ha parido ella. Álvaro, seguro que Me quieres toca, ¿no? comentar. Sí, seguro Sí. que quieres entrar. Sí, quiero entrar en algo, sobre todo en que también estoy de acuerdo que Beatriz ha estado sublime como siempre, pero no estoy de acuerdo con lo que ha dicho, sobre todo de la última, es que no recuerdo el nombre. Sonia Vivas. Sonia. Y a medias con el anterior. Vamos a ver, la judicialización de la política viene porque hemos dejado politizar la justicia. Entonces, llevamos muchos años, 20, 25 años, en que la justicia está politizada, con lo cual, y eso lo hemos pasado por alto, dejamos nombrar a los jueces del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, por los partidos políticos, con lo cual es un hecho evidente que la política está judicializada. ¿Es bueno o es malo que esté judicializada? Evidentemente es malo. Le decía a Sonia que a los corruptos, a los delincuentes comunes hay que perseguirlos judicialmente. A mí me parece que también, pero a los delincuentes parlamentarios, que los hay también, pues también hay que perseguirlos por la justicia. Y solo queda la justicia. El problema es que la justicia no es independiente, entonces, con lo cual es muy difícil. Y las ideas, como dice Sonia, las ideas sí pueden ser delictivas. Las ideas pueden ser delictivas. Entonces, hay que buscar ese punto a donde empieza una cosa y donde termina otra. Pero vamos, yo sé que esto de que las ideas son delictivas, pues no va a gustar, pero sí hay ideas delictivas, evidentemente. ¿Un ejemplo? Un ejemplo, el querer declarar la independencia de Cataluña o del País Vasco, saltándose la Constitución, la cual Constitución que yo voté que no, pero es la que tenemos, es la Carta Magna que tenemos. Yo la quiero cambiar, como muchos de los que estáis ahí, seguramente en direcciones distintas. Pero una vez que la queremos cambiar, hasta que la cambiemos, es la que hay que respetar. Y entonces, la idea de hacer un referéndum sin cumplir lo que exige la Constitución, pues es delictivo. Manu, ¿quieres entrar? Sí, bueno, ya es muy vieja la frase aquella de que Montesquieu ha muerto, ¿no? Lo dijo Alfonso Guerra. La separación de poderes se fue a hacer leche hace mucho tiempo. Y no le hicimos caso. No le hicimos caso. Y Guerra, que cuanto más años cumple, más razón tiene, además, como casi todos los socialistas, por otra parte, ¿no? Esto era una broma para provocar, ¿eh? Lo que quiero decir, yo no he dicho eso. Lo que quiero decir es que una sociedad donde la separación de poderes, lejos de estar asentada, está totalmente mezclada, es una sociedad de raíz enferma, ¿no? Ahora bien, sí que haría una precisión al respecto de lo que habéis dicho. Yo creo que no hay ninguna idea criminal. Quiero decir, otra cosa es la ejecución. Otra cosa es que se ejecute a través de la violencia. Otra cosa es que sean medios de opresión los que te lleven a imponer esas ideas. Pero una idea por producirse y por manifestarse nunca debe de ser delito. De hecho, eso es lo que iba yo a decir, y el hecho de poner encima de la mesa la importancia de la ejecución y de si hay violencia o no hay violencia en la ejecución de esas ideas es lo que creo que nos va a llevar a estar en desacuerdo, Álvaro, en tanto yo pienso que si bien hay imágenes y hay momentos violentos en los que se han visto pocos años atrás
en Cataluña, perdón, que se ha querido tomar ciertas ideas después de manifestaciones en donde se han visto pues todo lo que se ha visto, que si alguien se sube al coche, que si alguien grita ciertas consignas, eso todo lo hemos visto y eso todo está claro. Pero creo que en el fondo del asunto, en el fondo de la cuestión, ciertos líderes catalanes que han sido enjuiciados han promulgado sus ideas con total y absoluto pacifismo. En mi opinión, no es solo mi opinión, es que creo que se ha visto que cualquier frase, voy a hablar de Puigdemont, que es la persona que más personifica el problema que ha habido, ¿no? Yo me costaría encontrar una frase, una declaración de Puigdemont que fuera de tono o que instase a la violencia o que, bueno, fuese violenta en sí misma, ¿no? Y por eso creo que ahí la justicia ha ido más allá de lo que debería. Yo creo que, con todos los respetos... Espera, antes ha pedido Sonia la palabra, perdona, Edu. Sí, no, seré breve. A mí me gustaría insistir en el tema de la judicialización y separar lo que son delitos de corrupción y luego de la persecución de ideas, ¿vale? Porque sí que se utiliza, o sea, se judicializa la justicia para perseguir ideas y todos hemos visto, por salir un poco ahora del tema catalán, algo que también está de moda, ¿no? Últimamente, que es el rey, que, bueno, todos hemos visto y todas hemos visto cómo Pablo Hasél tenía razón y lo han condenado, ¿no? Entonces, bueno, tenía razón, parece que los Borbones son los ladrones y que Corina, pues incluso era la testaferro, porque ella misma lo ha afirmado y nadie le quiere hacer caso. O sea, ella está diciendo, oye, que abramos este melón porque es que yo tengo la información y está todo el mundo mirando para otro lado. Bueno, pues es que tenemos un señor con una condena de prisión que estaba diciendo algo que es cierto, ¿no? Y eso se ha judicializado y son ideas que se han judicializado y que han conllevado la condena de una persona que estaba diciendo algo que es absolutamente tan cierto que hasta su propio hijo, el rey, le ha dado una patada aprovechando el coronavirus para quitarse de encima la garrapata de su padre. Eduardo. Sonia, bueno, un segundín. No, sí, podéis interrumpir mejor. Vale, sí, pues por interpelar, vamos, está claro. Sonia, esa persona no está condenada por decir que los Borbones han robado, sino por saltarse una ley que dice, que yo no estoy de acuerdo con ella, que dice que los Borbones son intocables y que no se puede criticar públicamente y decir esas cosas a los Borbones. Hay otros señores en Cataluña que están, no sé si condenados, pero sí judicializados por haber quemado unas fotos del rey. Pero no están por los Borbones. Es que, Sonia, tú me parece a mí que quieres sí y este no. Sí que, no, lo que pasa es que sí que se utiliza la justicia para reprimir ideas y esa es la evidencia clara de que se ha establecido un sistema judicial que lo que pretende es, a través de las leyes y a través de la ingeniería jurídica que han orquestado, callarle la boca a la gente. Que alguien... Pues yo te voy a decir otra ingeniería jurídica. situación de inferioridad social, como es el pueblo, critique una institución que está en un privilegio, no puede nunca, o sea, eso demuestra el sistema en el que vivimos, que tú de abajo emitas una crítica hacia arriba a una situación de privilegio, desde tu situación de opresión, y se te condene, eso es algo que es insólito y que nuestros vecinos europeos están alarmados de la falta de democracia que tenemos en nuestro país y es una realidad. Están asustadísimos, seguro. Yo te digo, seguro que este uso de la justicia para cercenar ideas, seguro que esta la aplaudes. La ley de memoria histórica. A mí no me estáis dejando decir ciertas cosas. Eso está bien judicializarlo, ¿a que sí? No lo he entendido, perdone. Venga, te lo repito. ¿Que no le dejan decirnos, palabra de honor, no le he oído bien, que no le dejan decir? Yo ahora te digo, tú estás en contra de la judicialización de todas las ideas, ¿no? La ley de memoria histórica. Yo no puedo decir que Franco hizo unas cosas bien o mejor o menos bien. No lo puedo decir porque vosotros lo estáis judicializando. Lo dice hasta tal punto que vemos en las calles el saludo, el canto del cara al sol y banderas del aguilucho. Sonia, deja terminar. Sonia, deja terminar a Álvaro, por favor. Si ves bien esa judicialización de la política, no ya de la política, de la historia. O sea, ya es de la historia. Que si la ves bien esa, solo te estoy preguntando eso, no lo que ves en la calle. También ves en la calle unas placas que lleva el yugo y la flecha de la falange porque los hizo Franco y ya está. Y le estáis quitando esas placas, tirar las casas. A que esa judicialización de la política no te importa.
¿Pero a qué caso se refiere usted de una persona la que ley de haya dicho memoria que Franco, histórica, la ley que Franco 20 hizo cosas buenas 2017. y haya entrado en la cárcel? ¿Hay alguna persona en este país que haya dicho algo así y haya entrado a la cárcel? Porque todavía no habéis podido aprobar la ley. ¿Te has leído la ley? ¿De verdad os va a comparar eso? Que si te has leído la ley. Sonia, por favor, deja terminar a Álvaro. Tirando de historia, es que ni siquiera es verdad lo que usted está contando. Ese señor vino aquí a España a destrozar lo que se había elegido en las urnas, mire usted. Y tú estás prohibiendo que yo diga lo contrario por ley. Pero porque es que no, es que lo que usted diga Sonia, lo contrario, es Sonia, que existen hechos vale. constatados de cómo Eduardo pedía la palabra. Sosegaros porque hoy de verdad tengo ganas de estar feliz y además estoy feliz, joder, porque hoy hemos aprobado un tema muy importante para los autónomos y para las autónomas de este país que tan necesitados están, como lo sabéis, de ayudas, ¿no? Pero hoy no toca hablar de eso. Pero estoy feliz, ¿eh? Soy un tipo feliz hoy, de verdad. Perdona, sí, que no se vaya si vas a seguir o no. Al tema. Sí, que voy al tema. Dale, caña. Sí. Evidentemente es una desgracia que los jueces sean elegidos por los partidos políticos, pero se les presupone a los jueces total imparcialidad a la hora de juzgar cualquier elemento que sea digno de ser juzgado. Es decir, un sistema judicial que si queremos poner encima de la mesa que está, vamos a llamarle corrupto desde el punto de vista de no sano, no de que esté corrupto en su evolución, sino que no es sano, que no está obedeciendo a ese principio deontológico que se les presupone a todos los jueces, que es la imparcialidad. Evidentemente, yo en mi cabeza no entra en que si un magistrado del Tribunal Superior de Justicia es nombrado por el Partido Popular o es nombrado por el Partido Socialista, actúe de forma premeditada para hacer uso de su facultad como juez para determinar cuáles son las causas y las consecuencias de determinados temas judicializados. Por lo tanto, no lo comparto porque entiendo que hay un código que es deontológico y que ya es un código moral que significa que todos los jueces deben de ser imparciales y no actuar, porque si no, evidentemente, estaríamos recusando cada vez que un juez toca y que es un juez de determinado talante, se estaría recusando precisamente que éste pudiera ejercer esa autoridad. Por lo tanto, yo creo que la justicia, desgraciadamente, está politizada, que la política, desgraciadamente, está judicializada, y esto es un mal endémico que este país ha permitido en los últimos 20 años de democracia, y que tiene que revertirse de una forma urgente. Y esto solamente se puede hacer a través de un verdadero pacto de Estado. Eduardo, yo también estoy muy contento, porque también soy autónomo, y estoy muy feliz de estar aquí con vosotros. Y estoy hablando un poquito más que vosotros porque llevo un programa menos, ¿vale? Entonces os tengo que coger. Es que estamos todos de acuerdo y los debates cuando todos están de acuerdo son muy aburridos. Es decir, estamos todos de acuerdo en que la política... Ahora os voy a lanzar una pregunta para animar el cotarro. Que la política está judicializada y todos de acuerdo en que la justicia está politizada. Estamos de acuerdo, sí. Estamos de acuerdo. Pero lo que no me ha quedado claro es si queremos que todo esté politizado y judicializado. Porque lo he preguntado y no me lo habéis contestado ninguno. Yo ya te lo he dicho. Álvaro, yo ya te lo he dicho. No, tú has dicho que estás muy contento. No, yo he dicho que estoy contento por otras cuestiones, no por las cuestiones de justicia. Y Sonia me ha dicho que ve por la calle. Pero yo te he dicho claramente... ¿Qué he dicho yo, Álvaro? Si estáis de acuerdo en que se judicialicen mis ideas. No, Álvaro, es que no. Evidentemente no. No es verdad. Álvaro, tú has dicho que vas a la cárcel si dices que Franco hizo cosas bien, y vamos, yo no veo afirmación más alejada de la realidad que esa. No pasa nada. Pero te digo lo mismo que a Sonia. ¿Te has leído la ley? Dime lo que pone en la ley. De memoria histórica. Te van a meter en la cárcel por hacer eso, de verdad. Todo el que salte a Franco, bien por vía editorial, bien por vía periódica, bien por nivel personal... Saltar a Franco es decir que hizo cosas buenas. Es que está ha exagerado. A lo mejor es que ha exagerado. Es que hay matices, claro. Es que esos matices son los que te pueden meter en la cárcel o no. Y vosotros lo sabéis.
Esos matices son los que te pueden meter en la cárcel o no. En Alemania te pueden meter en la cárcel si exaltas a un dictador que ha matado a millones de personas. Bien estará en la cárcel el que esa es la segunda a fase, ese dictador. Esa es la segunda fase. Pero que se trata de eso. Comparar a Franco con Alemania. Es que hay una diferencia. No. Es que Hitler perdió la guerra y Franco la ganó. ¿Vale? Esa es la diferencia. A raíz de ahí sigo que me contestéis si se puede judicializar mis ideas, que es así, veo que estáis de acuerdo en que se judicialicen. Yo no. Ni lo están ni lo van a estar. Votar en contra. Que las ideas no se deben de judicializar nunca. Estoy de acuerdo contigo y estoy absolutamente en contra de cómo se hizo el famoso 1 en Cataluña. Absolutamente en contra. A mí me pareció infame lo que hicieron en la Delegación de Economía y Hacienda, si no digo mal, porque para mí eso es violencia. Yo creo que las ideas siempre son respetables. Cada uno puede ser nacionalista, independentista, lo que le dé la real gana decirlo. Eso no debe estar penado nunca. Ahora, si tú tratas de imponer eso por la vía de la violencia, entonces eso es otra cosa. Y hablando de Pablo Hasél, que he oído, a mí la frase que más me ha estremecido hoy de todo ha sido Pablo Hasél tiene razón. Digo, hostia. Pablo Hasél y la razón. Pablo Hasél fue condenado a 6 meses de prisión por agredir a un periodista de TV3. Pablo Hasél fue condenado por enaltecimiento al terrorismo. No lo digo yo, lo hizo el Supremo. Entonces, si tú enalteces el terrorismo, claro, lo que no nos puede parecer es que los delitos de odio están muy bien, insultan a colectivos determinados y se nos insultan a nosotros, y sin embargo los delitos de odio no están bien y van en contra de lo que nosotros pensamos. Eso es lo que hablo. O sea, las ideas no deben de penalizarse nunca, los actos. Pero desde luego, si las ideas se basan en la violencia y la discriminación del otro, entonces sí hay que perseguirlas. Y Pablo Hasél, lo digo de nuevo, está por enaltecimiento al terrorismo, ojo, terrorismo, y por empujar y agredir a un chico que estaba trabajando, a un periodista como cualquiera de nosotros, cubriendo una manifestación. Yo creo que este tema ya está tocado. Os voy a hacer una pregunta que me tenéis que responder súper rápido, ¿vale? Hemos hablado mucho de las ideas, de la judicialización, pero os voy a hacer una pregunta que yo creo que es respondible con un sí, un no, un breve comentario. ¿Creéis que se debe judicializar la gestión, por ejemplo, de las residencias que ha tenido lugar con el COVID, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid o si llevas la responsabilidad más arriba hacia la vicepresidencia del gobierno? ¿Sí o no? Aquí estamos ante un delito, y es el delito que se ha cometido en el abandono a las personas mayores, a la desprotección, a la falta de recursos necesarios en las residencias, que no nos olvidemos, están controladas y están bajo el auspicio de la administración autonómica, y aquí sí hay un delito. Yo espero que no solamente ese delito sea promulgado porque alguien lo denuncia, sino que aquí la Fiscalía debería de entrar de oficio a juzgar, evidentemente, lo que a todas luces es un absoluto abandono de nuestros mayores y de la situación que se ha producido del contagio del COVID-19 en cada una de las residencias de mayores. No podemos olvidarnos y no podemos... Eduardo, rápido, tenemos que ir rápido, ¿eh? Es que me enaltece porque me toca muy de cerca y yo creo que el haber abandonado como perros a los mayores es renunciar a todo tipo de escrúpulo como ser humano. Álvaro. Totalmente de acuerdo, con un matiz, solo un matiz a Eduardo. A todos no las residencias, sino a todas las comunidades autónomas que han cometido esa aberración. Sí. Y que son de las residencias, como bien dice Eduardo, son de gestión autonómica hasta el 16 de marzo del 2020. Sonia a Vivas. Raíz de ahí hay un delito cometido antes y otro cometido después. Y hay que ir a por todas, porque esto no merece ningún perdón. Sonia. Creo que en un país que fuera, con una decencia institucional, la señora Ayuso habría dimitido ya por cuestiones políticas. Yo creo que no hay que esperar a que haya un juicio y salga un resultado jurídico de eso, ya sea a modo de sentencia o como, porque las pruebas son evidentes, están clarísimas, está publicado en el BOE y se ha visto todo lo que ha pasado. Creo que por decencia debería dimitir, pero vamos, sabemos que eso no va a producirse. ¿Bea?
Beatriz. Pues efectivamente yo creo que aquí intentar aprovechar desde una batalla política de siglas, de ideologías, para ver quién tiene la culpa de algo que sencillamente de lo que tenemos que averiguar es qué ha pasado aquí. Y no solamente es una cuestión de la pandemia, porque efectivamente la gestión de la pandemia pues tendrá una serie de responsabilidades que habrá que depurar, efectivamente, como señalaba Álvaro, habrá que ver el mando único, hasta qué grado tenía responsabilidad, eso tiene que estar por escrito. O sea, a mí no me pueden estar mareando como están mareando a todo el mundo, tirándose la pelota de unos a otros, que si el ministro Pablo Iglesias tenía competencias, que si era de las comunidades autónomas. O sea, eso tiene que estar claro en algún documento que quede claro a quién le correspondía llevar la gestión del COVID. Pero la cuestión del COVID y la cantidad de personas muertas es sencillamente la punta del iceberg. La punta del iceberg de un sistema que ha dejado absolutamente de lado a nuestros mayores, que los ha aparcado en centros que, por cierto, estaban cobrándole una pasta a las familias en muchísimos casos y que en realidad eran un sacacuartos para tener aparcados a los mayores, para no darles la atención que se merecían. Y yo, como anécdota, os puedo decir, cuando yo hacía prácticas en el Instituto Anatómico Forense en Medicina Legal, yo tuve que hacer una autopsia, yo era la ayudante, en este caso de la estudiante de prácticas, pero yo ahí ya vi una mujer mayor en una residencia que había muerto asfixiada por las correas que le ponían al dormir por la noche y que nadie la había revisado. Y os estoy hablando de hace ya, por desgracia, 20 años. Y yo eso lo vi en Madrid. O sea, las burradas que se están cometiendo en las residencias de mayores no son de la pandemia del COVID nada más. Esto es la punta del iceberg que se les ha ido de madre porque han tenido una tendencia a un maltrato, entre comillas, sistematizado, porque los viejos en nuestro país pues son una carga. Y eso, como sociedad, ya no es una cuestión de izquierdas o derechas, es que como personas creo que nos deberíamos cuestionar todos qué hemos estado haciendo con nuestros mayores durante mucho tiempo. Y, por supuesto, depurar responsabilidades no solo de lo del COVID, sino de todo lo que se ha estado haciendo antes. Manuel. No, yo es que creo que, vamos a ver, una crisis como la del coronavirus, si os fijáis, como bien ha dicho Bea, hay un fuego cruzado para cargar responsabilidades a los adversarios políticos, ya sea de las comunidades al gobierno, sobre todo las comunidades del PP al gobierno, como soy, o del propio gobierno a las comunidades. Yo creo que sí, efectivamente. Vamos a ver, yo creo que una crisis como la del coronavirus es una crisis imposible de atender de manera óptima, o sea, nadie estaría preparado para eso, eso es una obviedad. Luego, claro, obviamente alguien tiene que pagar las consecuencias de lo que se haya hecho mal, porque la negligencia está, dice, no lo hice de mala fe, vale, pero si lo hiciste por incapacidad también hay una responsabilidad, ¿no? Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que hay gente que desea que mueran personas mayores en residencia, como me cuesta mucho trabajo pensar que este gobierno pérfido con Pedro Sánchez o Pablo Iglesias, que a mí me pueden gustar más o menos, pero no pienso que estén interesados en que se carguen a 40.000 personas, o las que sean. No lo pienso, de verdad. Pero de ahí, que hagan cosas que podían haber mejorado o que podían haber evitado que murieran tantas personas, pues si se ha producido, tendrá que hacerse el balance. Pero creo que para eso habrá tiempo. Creo que ahora no es el momento. Y creo que una de las grandes mermas que ha tenido esta crisis ha sido el comportamiento de los políticos, los unos con los otros y los otros con los unos, a la hora de no tener un sentido de Estado y una responsabilidad por el bien general, y sí un constante partidismo y una constante guerra de partidos ante lo que era una tragedia prácticamente incalculable y que la han agravado debido al interés propio más que al interés de Estado. ¿Querías comentar algo, Álvaro? Sí, porque has pedido brevedad y yo soy el más breve con Sonia y quiero empatar. Es verdad, todo lo que hemos dicho todos creo que es verdad, pero solo se ha nombrado un político, Isabel Díaz Ayuso. Y yo no voy a ser el defensor de Isabel Díaz Ayuso, porque bien sabe Beatriz Talegón que yo no soy del Partido Popular ni por asomo. Pero, Sonia, Aragón, La Rioja, Castilla-León, Navarra, Cantabria, Extremadura, Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha y Baleares han tenido más muertos en residencias que Madrid. Entonces, Díaz Ayuso tiene que dimitir y los 10 presidentes autonómicos que te he nombrado también. Pero pasa que eso no los nombráis, coño, porque parece que son más cercanos.
Y entonces esos no tienen que dimitir. Sí, ya sé que me vas a decir, las privatizaciones del PP. No, pero no me hagas mansplaining, no me hagas mansplaining, no me digas lo que voy a decir. Venga. Sí, no sé. Si me Espera, lo sé. déjate, Sonia, deja terminar a Álvaro, por favor. No, si ya había terminado, gracias, ya había terminado. Pero es eso, Díaz Ayuso, y me he quedado en los 10 comunidades que han tenido más muertos que Madrid. Pero si sigo con el gráfico que tengo delante y que dimitan los que han tenido menos que la Comunidad de Madrid. Pero que dimitan todos, que se vayan todos, que como todos habéis dicho en la ronda, nos están engañando para un lado, para otro. Y lo que no podemos hacer nosotros, los periodistas o los políticos como nosotros, me refiero, es ser de ellos, ser de su partido y no ver y solo ver lo que nos quieren enseñar. Nada más, ya está. Sonia. Sí, bueno, yo creo que él se remite, Álvaro, te remites a un tema cuantitativo, hablando de números, de personas que han fallecido dentro de centros de tercera edad, pero no estamos hablando de eso, no, ese marco no es el marco. El marco es el hecho de que haya habido políticos que hayan enviado documentación para decir que esas personas no tenían que ser hospitalizadas y que hicieran un cribaje con códigos de colores de quién podía ir al médico, a un hospital, que no es un sitio o una residencia para estar con COVID, y quién no. Y resulta que de manera clamorosa en Madrid las únicas personas mayores internadas en centros que iban a clínicas, que es donde debían estar, eran los que tenían seguridad de sanidad privada. Así que Sonia, no hablemos de números, deja de acabar, por favor. No hablemos de números cuantitativamente porque no estamos hablando de eso. Estamos hablando de delitos que han conllevado la muerte de personas que podían haber muerto incluso sin dolores. Te lo compro, Sonia, te compro eso, ahora cómprame tú a mí que antes de ese documento fue publicado, porque fue público, porque cometieron el error de hacerlo público y hacer una nota de prensa para ello, la Generalidad de Cataluña hizo lo mismo. ¿No te he oído pedir la dimisión de Torra? Y no es un documento filtrado por el partido de la oposición como es Ciudadanos, no. Hizo una nota de prensa en la Comunidad de Cataluña, pues venía a llamarle la Generalidad, la Comunidad Catalana, diciendo que había que cribar a los enfermos. ¿No te he oído pedir la dimisión de Torra? Pero vamos a ver una cosa. Que es distinto, sí, que Ayuso es Ayuso y Torra es Torra. No, claro, no es verdad, no es cierto. Sí, no hay más. No, ¿Pero qué diferencia hay? Pero bueno, a ver, compañeros, es que no me estás dejando hablar, estás contestando por mí, no es verdad. Quiero que se judicialice a todo el que haya hecho eso, pero es que yo no he visto un protocolo como el protocolo que mandó la Comunidad de Madrid, tan taxativo y tan concreto. Tú me estás hablando de una nota de prensa que dice que dice la Generalidad de Cataluña, dice que hay que cribar a los enfermos y dar prioridad a los más jóvenes. ¿Es igual que el documento de Madrid? Eso salió en la prensa, desde luego. Manu, ¿es igual que lo de Madrid o no? Claro. Bueno, si se ha seguido el mismo procedimiento, por supuesto que sí. Pues ya está. Bueno, me quedo feliz. ¿Estabas pidiendo la palabra, Manuel? No, la cedo a mis compañeros ahora. Eduardo. No, estoy leyendo simplemente, ¿no? Que dice un periódico refutado y de bastante trascendencia a nivel nacional. Madrid fue la autonomía donde más ancianos murieron en las residencias, el 17% frente al 9% de la media nacional. Es decir, a mí me da igual, sinceramente. Eduardo, perdón. No, lo he leído ahora mismo, no, lo he mirado porque los datos que tú me dabas parece que no me coincidían es que quiero muy decirte, bien. Porque parece que tú lees un periódico refutado y yo estoy dando datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y No, yo acabo de leerlo social. en la prensa, Y yo en el Ministerio de Sanidad. Y yo en el Ministerio de Sanidad. Que utilizan también, supongo que los datos del Ministerio de Sanidad, supongo que también. Porque, bueno, ya sabes que los periodistas somos lo que somos, ¿eh? A ver, hombre, también a ver, oye, tenemos que terminar la ronda, Bueno, que simplemente digo una cosa, Capri, que da igual de donde sea. Las personas que han fallecido de mi entorno son gallegas. Me da igual. Me da exactamente igual que el problema haya sido más grave en Madrid que en Extremadura que en Galicia. O al revés. Bueno, lo que sí tengo claro es que tiene que averiguarse hasta el último de los procedimientos de cómo viven los ancianos, nuestros mayores en las residencias y qué trato han tenido nuestros mayores en esta crisis del COVID-19. Es absolutamente deplorable. Y una sociedad como la nuestra no puede permitir el abandono que se ha permitido tener
a nuestros mayores, que son los que, no nos olvidemos, han hecho que este país sea lo que es hoy. Terminamos la ronda con Pablo y Pedro también, claro. Pablo, por favor. Bueno, yo contestar a Eduardo que el problema no es cómo se han tratado solo a los mayores durante esta crisis. Hay que mirar más atrás, cómo llevamos tratando en las residencias a nuestros mayores desde hace tiempo, como decía Bea. Por lo tanto, hay que depurar responsabilidades no solo de este momento concreto del COVID-19, que ha sido tristísimo para todos, sino que hay que depurar responsabilidades a los gobiernos que gestionaban eso durante los últimos años, porque los mayores no están abandonados ahora, llevan abandonados muchos años. También lo digo por experiencia propia. Pedro. También por alusiones, nada más. Que... Nos vamos de tiempo, Edu, sí, de verdad. Pero que la vida es así, la vida es irse de tiempo y los debates están para esto. Perdona, Capri. Los mayores, evidentemente, han sido el vagón de cola de los que somos ahora nietos o padres, ¿vale? Nuestros mayores, y si tenemos responsabilidad, porque aquí todos tenemos que tener la responsabilidad suficiente para saber, y también lo digo porque la vivo en mis carnes, lo he vivido en mis carnes, para saber cómo están tratando a mis seres queridos cuando están en una residencia. Es mi obligación. El tema del coronavirus es distinto, porque ante una situación de estado de alarma no se podía ni ir a visitarlos, no se podía salir de casa y no podíamos tener contacto ninguno con nuestros mayores. Son dos temas distintos y muy graves el del coronavirus, más allá de que pues estamos perdiendo los rasgos humanos que nos caracterizan al ser distintos que el resto de los animales. Pero en teoría saldremos mejores de esto, ¿no? Sí. Ya ves tú. Pedro. Yo estaba en la línea de lo que dijo antes Sonia, que al final no creo que sea un tema cuantitativo. Por supuesto que ha habido, desgraciadamente, muchísimos muertos. Esto es una crisis que no hay nadie vivo que lo haya vivido antes. Era imposible que hubiese una previsión. Y hay que ir a los hechos. ¿Qué ha pasado en cada sitio? Los emails, los documentos que se han enviado, los protocolos que se han seguido. Y aún así, a todos les habrá superado. A los gestores que no gestionan, mejor o peor, a todos les ha superado. Y probablemente si ha habido órdenes de cribar o de hacer un triaje de una forma especial y tal, y haciendo un poco de abogado del diablo, probablemente estaban desde un punto de vista de una sanidad de guerra, como se le ha llegado a llamar, ¿no? de tener una tal saturación en los centros sanitarios que a lo mejor alguien ha tenido que tomar una decisión tan terrible como de la que estamos hablando, ¿no? Así que tampoco yo... Bueno, esa era la pregunta, ¿no? Si esto tiene que llegar a un tribunal o esto lo tiene que valorar la gente. Si hay hechos flagrantes clarísimos, por supuesto, pero yo creo que no puede ser una enmienda a la totalidad. Vale, comentario muy breve de alguien. ¿Alguien quiere terminar la puntilla del debate? ¿Alguien se quiere animar? Me parece que estamos todos de acuerdo en esto, ¿no? Que hay que depurar responsabilidades desde abajo hasta arriba, como decía Sonia, y de la derecha hacia la izquierda, como digo yo. Y que no quede nadie en pie, porque ha habido 40.000 muertos.